buen día, bienvenidos a una nueva entrega de estas que se entrevistan en este proyecto de quinto aniversario de Triste Estudios Asia, en el cual estamos conociendo la trayectoria de nuestros integrantes y el día de hoy tendremos el gusto de conocer la trayectoria de Abdel Enrique Sánchez Revilla. Yo soy de Cero López y desde aquí de Cuernavaca, Morelos, te saludo también. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde San Juan del Río. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Eh, Ahora, por favor, cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, en qué universidad estudiaste, cuáles son tus líneas de estudio, tus líneas de investigación, a qué te dedicas actualmente y todo lo que respecta a tu trabajo dentro del grupo de estudios geográficos, por favor. Bueno, muy bien. Eh, yo comienzo a estudiar japonés cuando tenía 13 años y desde ahí como que me empezó a llamar muchísimo la atención como primero algunas líneas de cultura japonesa, se hacían las cosas, ¿no? Quizá el anime y el manga fue como la primera cosa que te llama la atención y que empiezas a ver como diferencia cultural. A partir de ahí siempre al final de los créditos todo sale en japonés y dije, yo quiero saber qué dice ahí, ¿sabes? No sabía qué decía, hoy sé que solamente vienen los nombres de los colaboradores, pero bueno, yo quería saber esto y entonces comienzo a estudiar japonés y en un instituto que se llama Instituto Cultural México-Japonés de Morelos, que está en Cuernavaca, de hecho, y a partir de ahí me comienzo mucho a interesar y dije, voy a estudiar historia solamente como para darle algún tipo de profesionalidad a estos estudios. Tengo que confesar que no sabía bien a qué me estaba metiendo, no sabía bien qué era la historia, pero yo quería como que profesionalizar de alguna manera mi conocimiento sobre Japón, así que comienzo ya la licenciatura en historia y luego la licenciatura en historia en México, y supongo que en muchos países de Latinoamérica pues solamente ves una embarradilla por ahí de historia universal, ¿no? Pero es historia europea en realidad. Y ves historia de tu país, pero así muy profundamente. Y entonces también comienza como que una lucha que tengo contra el academicismo mexicano, que es cómo introducir el conocimiento sobre Japón, y sobre Asia, pero sobre Japón en realidad, dentro de este tipo de estudios. Y así comienzo la licenciatura en historia. Todos mis trabajos, aunque fueran sobre la Revolución Mexicana, siempre los hice sobre Japón, ¿no? Japoneses en la Revolución Mexicana, japoneses en la independencia, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final termino la licenciatura en historia con una tesis sobre un manga japonés nacionalista, y de ahí salto ahora sí a la maestría en estudios de Asia y África, en estudios japoneses, donde ya me especializo en mi tema de investigación, que es la cultura musical de Japón, del Japón moderno, y cómo cambian las formas de escuchar a través de una modernidad que se va imponiendo, pero que al mismo tiempo crea nuevas formas de resistencia dentro de Japón, ¿no? Y creo que en la India también hay algo parecido. Pero bueno, pues esa sería como lo que me dedico realmente, historia cultural del Japón moderno. Muy bien, muy interesante. Oye, y digo, también para ver este lado humano de Atiel, ¿cómo es que el manga fue para ti digamos, que una inspiración, ¿no? Para ya convertirlo en sí en un estudio académico. Incluso qué mangas o qué animes te llamaron la atención como para dedicarte ya de lleno a la cultura japonesa. Mira, yo creo que en mangas
Pues el primero fue Dragon Ball, ¿no? Siempre me gustó mucho Dragon Ball como manga comercial, si tú quieres. Y de hecho, por ahí debo de tener la colección de mangas de Dragon Ball. También eso me ayudó mucho a aprender japonés. Pero después, como que fui a los 12 13 años, fui anti-manga, ¿sabes? Como que después dije, ah, bueno, pues como que el manga es muy comercial, como que todo el mundo que le gusta Japón comienza a estudiar mangas y me volví un poco anti-manga hasta que a los 15 años, cuando Cuernavaca era seguro, había muchísimos extranjeros en Cuernavaca porque teníamos muchas escuelas de español y era muy fácil ir al centro y conocer japoneses, o sea, como que ese era mi hobby en realidad. Me iba al centro, le hablaba japoneses y una japonesa de las que conocí regresó 3 meses después, se quedó en mi casa y me regaló un manga, pero ya por primera vez conocí un manga para adultos que se llamaba Sobre la Guerra, Sensoron, de un autor que es Kobayashi Yoshinori. Y Kobayashi Yoshinori hace una historia nacionalista, pero en manga, ¿no? Entonces es un libro serio en realidad, hasta cierto punto. Y ese manga me empezó a introducir como en los estudios sobre el conservadurismo japonés, porque es como una contrahistoria a esta historia de que Japón conquistó a los países de Asia, etcétera, etcétera. Y Kobayashi Yoshinori en su manga de repente te plantea una contrahistoria donde Japón es el liberador de los países de Asia, incluso la India no se hubiera podido independizar si no es porque los japoneses los ayudan, ¿no? Y entonces como que ahí empecé a introducirme como al estudio del manga, pero ya no como este manga para niños o manga shonen como para jóvenes, sino el manga como un tema de estudio bastante serio que te lleva a estudiar cuestiones, no sé, de cultura visual, pero también de cultura como un poco más profunda, ¿no? Eso se me hizo interesante. No, sí, es muy interesante. De hecho, tú has realizado algunos estancias en Japón, ¿no? Por favor, platícanos un poco sobre eso y también cómo has impactado en tu trabajo actual. Por supuesto, el estudio de un país no puede ser completo si no tienes esa interacción, ¿no? Por lo menos con gente de Japón que te diga qué piensa acerca de tus investigaciones. Para esto he realizado tres estancias en Japón, que como tú bien dices me han ayudado mucho. La primera fue a los 17 años. Es una estancia pagada por la beca de mi familia, de mi mamá sobre todo. Y esa fue así como te lo platico, ¿no? Yo platicaba con japoneses en el centro de Cuernavaca y una japonesa de repente me dijo, ah, pues si yo me quedo en tu casa, cuando quieras te quedas en mi casa. Y yo dije, ah, bueno. Y como que no me creyó, pero sí, ahorré y me fui. Esa estancia, vamos a llamarle pseudo académica, porque pues no llegué a ninguna universidad, pero yo siento que fue una de las que más me marcó, porque fue la primera vez que llegué a Japón, ¿no? Con 17 años, y comencé ahora sí a pensar que te puedes dedicar a esto, ¿sabes? Porque normalmente lo haces como hobby, normalmente, o sea, aprendes japonés, pero piensas, pues me voy a dedicar a una cosa completamente diferente a esto, pero esa estancia, ir a museos, estar de turista 2 meses, más o menos, que me fui, como que ya lo comienzas a pensar mejor. Después tuve que esperar porque ir a Japón no es tan barato. Toda la licenciatura no fui, o sea, regresé de Japón, me metí a la licenciatura, ya no fui, y me tuve que esperar hasta las becas de Fundación Japón de la maestría, y ahí fue la segunda estancia donde ya el Colegio de México te conecta con muchas universidades en Japón,
Y esa segunda estancia fue mucho más profesionalizante porque, bueno, ya tomas clases en japonés, te invitan a algunos seminarios y conoces a profesores que te van explicando cómo vas, ¿no? Y finalmente, la tercera estancia es una beca que me gané en Fundación Japón también, que se llama Beca de Perfeccionamiento Académico del Idioma Japonés. Y entonces es una beca en donde la mitad del día estudias japonés para que escribas un artículo en japonés y la otra mitad del día te dejan libre. Y entonces en esa libertad tomé clases en la Universidad de Osaka con un musicólogo muy famoso que se llama Wajima Yusuke. Es profesor de la Universidad de Osaka que se dedica a estudiar nacionalismo y música. Y entonces con él he tenido mucho más acercamiento. De hecho, me ha invitado a varios proyectos que ha trabajado y él es como uno de mis guías de este trabajo sobre la música japonesa. Pero también conocí a profesor de Nichibunken, a varios profesores de Nichibunken, que también me fueron guiando en esta investigación, ¿no? Entonces sí, las estancias son un punto súper importante para este camino. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Además de que el contacto, ¿no? Con las personas, que ellas mismas son las que bueno, al menos yo que trabajo con migrantes de India, pues ellos mismos te confirman, ¿no? Lo que tú experimentas en estos países o qué expectativas podrías tener. Y pues esto amplía mucho más el panorama de estos países, en especial las perspectivas aquí desde México. Es lo que pues, nosotros en el grupo trabajamos. Eh, pero bueno, actualmente, ¿qué es lo que estás realizando? Es decir, ¿en qué universidad trabajas? ¿De qué van tus investigaciones actuales? ¿Qué es lo que esperamos en un futuro cercano sobre tu trabajo, de tu tu investigación? Cuéntanos un poco sobre esto. Una pregunta muy interesante. Eh, Actualmente estoy estudiando el doctorado en historia en el Colegio de México. Reincidí al Colmex. Eh, y bueno, ahí lo que estoy trabajando es una historia conceptual de la modernidad, pero en perspectiva global. Entonces es bastante interesante de repente romper este mito de que la modernidad es algo que llegó de Europa y que se fue implantando a México, a la India, y que podemos de repente separar, ¿no? Como Japón antiguo y Japón moderno y India antigua, India moderna, y de repente entender que es como un espejismo, una especie de forma muy fácil de clasificar el estudio, por eso es en perspectiva global. Y yo lo que quiero decir finalmente sobre esto en la tesis o lo que estoy trabajando es que sí es algo que se crea en diversos lugares al mismo tiempo y que tiene que ver con una aceleración del tiempo, ¿no? En, con una aceleración gradual y que los europeos aprendieron tanto de Asia como Asia aprendió de los europeos, ¿no? Y como México también está por ahí flotando, entonces también es como esta mezcla, ¿no? También los asiáticos aprendieron muchas cosas de América, evidentemente. Entonces, bueno, estoy peleándome con eso, que es muy, muy difícil. Y al mismo tiempo, bueno, soy profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde imparto cursos sobre historia de Asia, pero también sobre teorías de las relaciones internacionales, donde hago estos cruces como entre historiografía, filosofía, relaciones internacionales, como para de alguna manera juntar todas estas cosas que yo investigo y inculcárselas a los estudiantes, ¿no? Para que
se queden con algo de que la historia sí sirve, la filosofía sí sirve, la antropología sí sirve, aunque se dediquen a temas que parece que no tienen nada que ver, pero que finalmente como que los van, los van de alguna manera enseñando que el mundo es diverso y el ser humano no tiene una sola forma de ser, sino en realidad tiene muchísimas. Y para citar a Marshall Berman, pues todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero muy bien. Para ir cerrando ya con la entrevista, este, ¿alguna otra cosa que quieras agregar a lo que ya mencionaste? O si es que ya desde mi cosecha, ¿qué quisieras tú recomendarle a las personas que apenas van iniciando en los estudios sobre Japón? Algo que a ti te hubiese gustado conocer o saber cuando ibas iniciando en este camino. Y también es una pregunta súper importante porque, bueno, cuando yo empecé esto, no había internet, ¿sabes? Y además, los cuadritos, las letras japonesas en nuestras computadoras salían como cuadritos, no salía el símbolo. Tenías que bajar un convertidor o algo así, o nunca lo entendí. Pero bueno, entonces, actualmente para todos los que se quieren dedicar a esto, hay muchísimos materiales que nosotros no teníamos acceso. Entonces, bueno, una muy buena forma de introducirse es aprender el idioma. Ya no hay que ir a una escuela, o sea, es lo mejor ir a una escuela, pero a veces, pues por ejemplo, hay gente que vive en Cuautla o en otros lugares donde no hay escuelas. Afortunadamente, hoy existen muchísimos recursos en internet para estudiar el idioma, entonces yo les recomendaría en primer lugar por lo menos leer hiragana y katakana. Dos, acercarse como que a la gente que se dedica a estos estudios, que cada vez hay más, preguntarles más o menos cuál es su trayectoria. Y el tercer punto, que es súper importante, es no rendirse jamás. Es decir, este tipo de estudios tiene muchísimas cosas en donde te van a decir, por ahí no va, porque no estudias México, de historiador te vas a morir de hambre, o de filósofo, o de antropólogo, y hacer caso omiso de todas estas voces que te dicen que a esto no te puedes dedicar, y seguirle. Seguramente va a haber por ahí algún tema que les interesa, y hay que pegarse como lapas, ¿no? A ese tema y decir, bueno, lo voy a estudiar desde este arista, desde otro arista. Y también estar muy atento, por último, a las voces disidentes de tu tema. Es decir, no nada más leas lo que dice que lo que tú piensas está bien, sino por favor siempre lean lo que dice que por ahí no va, que está en contra, etcétera, etcétera, como para que cambie siempre este pensamiento, ¿no? Con los brazos también, totalmente de acuerdo. Y esto en general funciona casi para todas las áreas de estudios sobre Asia, ¿eh? Y África también, que también nos hace mucha falta estudiar esta área. Pero bueno, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? Pues no, nada más, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por la entrevista. Y pues felicitar al GESE por estos 5 años de trabajo arduo. Es un grupo en el que he encontrado sobre todo pues mucha comprensión, mucha camaradería, y además pues somos un grupo de jóvenes que estamos como en la misma sintonía, ¿no? Entonces, qué bueno que exista este tipo de grupos. Síganos en redes sociales y si les gustó, denle like y suscríbanse a la página. Bueno, ya me quitaste el discurso. Pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. A quienes nos estén viendo también, muchísimas gracias. Un gusto de entrevistarte, un gusto formar parte de este grupo. Y pues nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego.